hace 3 o 4 años atrás. Es una clase súper cortita, que más que nada lo que quiero buscar es como darle a usted una pincelada, porque me imagino que están como ya cruzando por campos clínicos y yendo a varios. Entonces, si ya han ido como a esta fecha, ya han entrado. Eso, cuéntenme igual el qué tal, como que han entrado, el pabellón, han mirado, ¿qué han hecho? ¿Qué fallos son? Como la mitad ha podido ir al pabellón, pero porque los que van a Oscar pueden y los que van a hablar. Ah, ya, los que van a Oscar, sí, ya. ¿Y de aquí han ido alguno o alguno nunca ha pasado el pabellón? Sí, ya. Igual eso es bueno porque más que nada esta clase es darle una noción de un poco saber cómo funcionan los pabellones y cómo moverse dentro de un pabellón, como para no poder lograr como es. Y algunas cosas prácticas de cómo colocarse en el altar y los valores así. Ya. Eso. Yo, bueno, partiendo que el proceso quirúrgico consta como de 3 etapas. Son la etapa prequirúrgica, la quirúrgica y la postquirúrgica. Es un proceso que parte desde la interconsulta del paciente, cuando ya derivan al paciente para poder realizar y que requiere una cirugía. Y termina cuando ya el paciente está operado y está ya en su proceso. Entonces, este proceso, como bien dice, es un proceso que necesita de todas estas como labores para poder llevarse a cabo. Y es importante que ustedes participen, o sea, de hecho ustedes participan en todo el proceso clínico. Desde que llega el paciente a su consulta y necesita una cirugía o ya viene en el hospital, hasta que ustedes mismos gestionan la cirugía dentro del país. Entonces, la fase prequirúrgica se inicia cuando se recepciona la interconsulta del paciente y acá ustedes tienen que velar por mantener un diagnóstico completo. En esta parte se generan como los requerimientos que ustedes vayan a ocupar dentro de la cirugía. Ejemplo, si se posible una cirugía que es traumatológica, por ejemplo, y ustedes necesitan algún tornillo, un clavo, algo especial como una prótesis, en esta parte es donde ustedes gestionan ese requerimiento. De allí ustedes lo gestionan directamente como con la enfermera a cargo, la enfermera de insumos, y es como una comunicación directa con ella o bien como el equipo médico que esté a cargo del pabellón. Pues acá se solicitan todos los requerimientos y hay como requisitos del paciente, para el paciente, en la cual esté lista en este proceso su indicación prequirúrgica, su evaluación visual estética. Muchas veces hay pacientes que necesitan pasar antes por la evaluación anestésica para entrar al pabellón, salvo de urgencias no. Pero sí necesita ser visto por anestesista antes de gestionar y hacer la cirugía, porque puede tener patologías asociadas que necesiten a lo mejor un tipo de manejo en nuestro pabellón. Y en este momento es donde se establecen en este momento también se firma el consentimiento informado, que tiene suma relevancia porque es un papel médico que es legal y que a nosotros nos sirve como el paciente no va a entrar al pabellón si que no tiene su consentimiento informado firmado. Y esa tarea en especial es de ustedes médicos, como hacerla, porque yo no la puedo hacer, el médico que va a ayudarte de ti lo podría hacer, sí, pero tu médico como el que está de cabecera, el tratante, tiene que hacerlo. Y en este momento es como deber de ustedes hablarle al paciente todo lo que van a hacer dentro de la cirugía y en ese momento también se exponen las complicaciones que pueden existir, ¿ya?
Cuando se firma ese consentimiento, entonces ya al menos ya hay como una luz de que ya tenemos todo preparado y este paciente puede ser programado y asignado para un día en el que se va a operar. Del paciente, para el paciente, en la cual esté lista en este proceso su indicación prequirúrgica, su evaluación anestésica. Muchas veces hay pacientes que necesitan pasar antes por la evaluación anestésica para entrar al pabellón, salvo obviamente urgencias no, pero sí necesita ser listo por anestesista antes de gestionar y hacer la cirugía, porque puede tener patologías asociadas que necesiten a lo mejor un tipo de manejo dentro del pabellón, y en este momento es donde se establecen esas directrices. En este momento también se firma el consentimiento informado, que tiene suma relevancia porque es un papel médico que es legal y que a nosotros nos sirve como el paciente no va a entrar al pabellón si no tiene su consentimiento informado firmado. Y esa tarea en especial es de ustedes médicos, como hacerla, porque yo no la puedo hacer, el médico que va a ayudarte de ti lo podría hacer, sí, pero tu médico como el que está de cabecera, el tratante, tiene que hacerlo. Y en ese momento es como deber de ustedes hablarle al paciente todo lo que van a hacer dentro de la cirugía y en ese momento también se exponen las complicaciones que pueden existir, ¿ya? Cuando se firma ese consentimiento, entonces ya al menos ya hay como una luz de que ya tenemos todo preparado y este paciente puede ser programado y agendado para un día en el que se vaya a operar, ¿ya? Y como los deberes y como el requisito del pabellón es que obviamente está el pabellón preparado, en el que están los insumos y las cajas específicas que se van a ocupar para esa cirugía que ustedes van a necesitar. Entonces, una vez que esté todo eso listo, podemos pasar a la siguiente etapa. Todo esto igual está en el marco de un paciente que es un paciente de tabla, que está súper programado, no es una urgencia. La urgencia quirúrgica, esto es como se salta directamente a operar, ¿ya? En la fase quirúrgica, entonces, cuando ya ha indicado el día de la cirugía, en este momento se recepciona el paciente en el pabellón. Obviamente, acá sí, en estos hospitales, en el Oscar y en el Osla, yo trabajé en el Oscar más. Ahora sí que tienen como una preanestesia, en el cual se llama al paciente desde la habitación. En la sala de preanestesia probablemente hay una enfermera de hecho que pone la vía venosa, en la cual la enfermera revisa todos los papeles que yo les comenté antes de entrar al pabellón. Entonces, en este proceso se hace como un stop, como la primera pausa, en la cual antes de que el paciente entre al pabellón, tengo que chequear que el consentimiento informado esté firmado por el cirujano, que esté firmado por el paciente, y existe una lista que se llama lista de chequeo prequirúrgico, que lo vamos a ver más adelante, en el cual también tienen que estar algunos datos, ¿ya? Entonces, teniendo esos papeles, y el paciente en ese momento se mira al paciente que para qué nos sirve, porque entonces se busca un paciente que no tenga, por ejemplo, que venga bien preparado, pero ese, no sé, pues que venga sin joyas, sin prótesis, como que en este momento se hace toda la pausa antes de entrar al quirófano, cosa de que no nos encontremos con alguna sorpresa y se hace la lista como se chequean los documentos. Y obviamente en este proceso se realiza la cirugía. Ustedes me imagino que conocen más o menos, ya vieron la dotación como de personal dentro del pabellón, como ya se lo imaginan. ¿Lo pudieron como ver cuando estuvieron o solo vieron muchas personas? Y no saben para qué están esas personas. O sea, por lo menos en mi caso, creo que igual no se parecen de mis compañeros porque había muy poca gente en el pabellón, entonces fue como un poco raro. Pero estaba como la anestesióloga, un ayudante del anestesiólogo, que no sé si era otro médico o un aprendiz. Había una o dos enfermeras, las cenaleras y los dos médicos que estaban operando y yo que estaba la
Ya. Sí, esa es la dotación. En el pabellón siempre va a estar el anestesiólogo, quien va a estar a cargo como de la hemodinamia y la anestesia del paciente. A él, como de su mano, hay un auxiliar de anestesia, que se llama. El auxiliar de anestesia es un técnico paramédico o bien acá se trabaja así. Yo, por ejemplo, trabajo en un sector privado y hay enfermeras de anestesia, como que ya no hay técnicos para eso. Y por ejemplo, yo trabajo también en eso, como que ayuda al anestesiólogo. Y existe esa persona. ¿Por qué dos? Porque claro, el anestesiólogo está como a cargo de mantener la hemodinamia del paciente, el paciente conectado al ventilador, y la otra persona puede administrar medicamentos, prepararlos, etc. Todo con indicación. Entonces los dos están como a cargo de eso, finalmente como de toda la vida del paciente en ese momento. También existe el pabellonero, que también es un TENS, un técnico de anestesia, perdón, un técnico de enfermería. Y el pabellonero es la persona que probablemente a lo mejor vean con la enfermera como al lado. Y este técnico es la persona que a la arsenalera le va a pasar todos los insumos que necesita. Y él va a estar va a ser la persona que puede salir y entrar del pabellón, como ir a buscar cosas a la bodega de insumos, a las cajas de instrumental, como la persona que entra y sale y que le provee de lo que necesitas. Esa es como su función. Y por otro lado está la enfermera, que la enfermera puede estar a cargo, o sea, va a estar a cargo del pabellón, muchas veces está a cargo de otro pabellón. Entonces también la enfermera es como personas que entra y sale del pabellón. Y ella, una de las labores como más fundamentales y que en conjunto con un médico es hacer, por ejemplo, la pausa quirúrgica, que eso lo vamos a ver. Y bueno, el equipo quirúrgico de los cirujanos que están operando. Más o menos esa es como la dotación de las personas. Sí o sí siempre van a estar los primeros que los cirujanos va a ser muy variable según cuántos cirujanos van a operar la cirugía, pero siempre, la verdad es que siempre van con ayudar. De hecho, nosotros como que somos súper tajantes en eso, como de que no entren solos a operar, porque obviamente puede pasar cualquier cosa, necesitan ayuda y por lo demás también nos ayudan a que sea más rápido la cirugía, sobre todo cuando son cirugías electivas. Como un cirujano que está operando solo es como chuta, ya, a no ser que sea demasiado rápido, porque aún así nosotros en los pabellones, quizá no es como tema que les importa ahora, pero nos piden como eficiencia y operar una cantidad de personas en un tiempo, ojalá lo más óptimo. Que salud pública, acá como en servicio público, si bien no hay una exigencia en eso, sí te piden metas. Versus, por ejemplo, yo donde trabajo, sí nos exigen como más metas y tener como un porcentaje de cirugías en un corto tiempo. Entonces, al final, este engranaje como del equipo es súper necesario para eso, para ser eficiente en los pabellones. Aquí entonces se opera el paciente y en este momento es cuando aparece esto, ya en la lista del estudio quirúrgico. ¿Qué es? Es una verificación, consta como de tres pausas, como momentos, en las cuales el equipo quirúrgico se queda como qué está pasando, como qué estamos haciendo y que todos sepamos lo que estamos haciendo y todos estamos de acuerdo. Esta lista, la que está ahí, es como muy transversal, que lo dice la OMS, pero sí esta lista puede ser modificada según el requerimiento o como según la unidad, pero la forma siempre va a ser la misma. Las preguntas también van a ser como las mismas. Pueden cambiar una que otra cosa, pero la estructura es esa. Y entonces esta lista de verificación se hace en 3 momentos dentro del pabellón, que es súper importante que ustedes la interioricen, porque netamente esto es como comunicación entre médicos y equipo, ¿ya? Nosotros necesitamos saber qué están haciendo, qué van a operar, cuáles son las condiciones del paciente.
Entonces, esta lista se hace al inicio del pabellón, antes de que se haga como la incisión, por así decirlo. Y esta parte de la pausa se hace con el anestesiólogo, en el cual la enfermera le pregunta al anestesiólogo si tiene todo, si está la máquina de anestesia chequeada, si se encuentran los insumos que necesita él para la inducción anestésica, si ya vio al paciente, si el paciente tiene alguna complejidad, no sé, tiene alguna alergia importante, todo eso se chequea en ese momento. Si es que van a ver, no sé, a lo mejor el anestesiólogo habló antes con el cirujano y en vista de lo que van a hacer, vamos a necesitar hemodilidado, por ejemplo. Y a mí en ese momento me va a decir, sí, sé que voy a usar, no sé, rublo rojo y tengo que gestionarlo con banco de sangre. En ese momento, como se pueden ver esas cosas, si la cirugía es grande y como es electiva, puedo prever eso y tener como esa comunicación. En ese momento se ve eso. Y esa es una pausa que, si bien no se realiza muchas veces así como muy formalmente, a veces es como una conversación que tengo yo con el anestesiólogo en el momento en que está el paciente y antes de que lo duerma, hablamos de esto. Pero sí la otra, la que está al lado, que es la pausa, que es antes de hacer la incisión, ya en el momento en cuando el paciente está dormido, se hace esta pausa directamente con el médico. Y esta pausa es la que dice, también es de forma verbal, que esta sea a viva voz con todo el equipo quirúrgico, y va a ser la pausa que antes de que haga la incisión con cualquier cosa, yo le voy a decir al doctor, dígame el nombre de su paciente, y él va a decir, Juanito tanto, ¿de qué se va a operar? Ya, no sé, tiene, por decir, tiene amigdalitis recurrente, no sé, vamos a operarle una amigalectomía, ya, ¿cuánto es el tiempo quirúrgico? Me va a demorar media hora, una hora, le voy a preguntar si hay algún paso crítico, no hay, o sí puede haber, según lo que necesita. Si requiere, también ahí en ese momento le preguntamos si el paciente tiene alergia, también él corrobora nuevamente si no tiene alergia. También en este momento consultamos si él tiene todos los insumos necesarios para batir su cirugía, porque imagínate, estamos, por eso son como procesos que se tienen que cumplir antes. Imagínate, estamos con el paciente dormido y de repente el doctor me dice, no sé, necesito una prótesis de hueso de tal, que hay que gestionarlo el día anterior y el paciente ya está dormido, ¿cachai? En ese momento no ha ocurrido y hay que volver a despertarlo y volver. Imagínate todo el tiempo que se ocupa, las lucas que también se convierten en ese momento. Entonces, finalmente, todas estas pausas netamente son para con la seguridad del paciente y que no ocurra ningún tipo de error y evento que no podamos controlar en el momento. Entonces, esta pausa se tiene que realizar porque todas las personas que estamos ahí en ese momento tenemos que saber lo que estamos haciendo. En este momento también, si no se tiene alguna lateralidad de la cirugía, queda denostado, así como voy a operar la mama izquierda y no voy a operar la derecha. Y yo tengo que corroborar antes en mi consentimiento si sale mama izquierda. Imagínate, ya ha pasado. Tengo casos de que, no sé, han operado cadera izquierda y era la derecha, ¿sí? Y el paciente salió así y nadie le llamó la atención o no se hicieron estas como pausas y finalmente incurrió en un error. Esa es la pausa, y una vez que ya está todo eso, como ya va a operar tanto se va a demorar, va a salir a la recuperación, puede partir la cirugía. Y él parte operando, hace su cirugía, y cuando ya terminamos la cirugía, se hace una pausa de salida, que esta también es como muy, si bien es a viva voz, también se hace directamente con el cirujano. Y en esta parte es como donde se muestra, yo le pregunto ya cuál fue el procedimiento que efectuó, si coincide con lo que hablamos en un inicio
o a lo mejor cambió y hizo otra cosa aparte de lo que hizo, pero por alguna complicación quirúrgica, como algo que a lo que voy, no sé, en el consentimiento quería operar las pechugas y en verdad terminó también operando la guata. Y es como no, porque tú primero firmaste un consentimiento que era pechuga, como una cosa así. Perdón la palabra, pero eso. ¿Qué otra cosa se ven ahí importante? Los recuentos. Que quizá es algo que usted ahora no sé si se fijen tanto, pero los recuentos de gasas y corpus punzante es ya algo que al menos tienen que ir interiorizando también, en que es importante que... ¿Por qué existen tantas personas dentro del pabellón? Porque hay muchos controles, por ejemplo, la arsenalera lleva el conteo de gasas y cortos punzantes con el pabellonero. Y la enfermera es como quien supervisa que eso se haga y también lleva el conteo. ¿Por qué es importante? Porque hay cirugía, no sé, sobre todo cirugías abdominales o, claro, proctológica, que ocupan una cantidad de compresas, no sé, piensen 100 compresas, ¿ya? Entonces son 100, ustedes conocen las compresas, ¿cierto? Son 100 oportunidades de quedarse en la cavidad del paciente. O sea, por eso es importante que dentro de la cirugía también se van haciendo recuentos. Quizás como médicos no se den como cuenta que esos recuentos mientras operan, por ejemplo, se estén haciendo, pero se hace un recuento de las compresas cuando se presentan. Por ejemplo, ya yo te presenté 5, entonces tú me tienes que devolver 5. Y así, te presenté otras 5, entonces tú me tienes que ahora devolver 10. Y así se van como, y hay registro y eso netamente lo ve el equipo de enfermería. Pero ¿en qué momento como que nos importa esto? Obviamente cuando terminamos la cirugía, cuando yo y el equipo de enfermería vio que las 100 compresas que ocupamos están afuera, lo mismo el material cortopunzante, se dice al cirujano como ya, el recuento está muy serio y también puede empezar a cerrar, es importante eso, ¿ya? Muchas veces también se pregunta antes de empezar a cerrar si ya estamos en serio, si está todo afuera y estamos como bien. Y una vez que ya eso esté listo, el recuento en cero, ya sabemos lo que se operó, se pregunta si hay algo especial para la recuperación del paciente, según el tipo de cirugía, no sé, frío, calor, local, alzar el brazo, cualquier cosa que él necesite o ver drenaje, evaluar, no sé si hay sangrado, cualquier cosa que ustedes como cirujanos necesiten como estar pendiente de la recuperación, se indica ahí. Y en ese momento también se dice como la salida del paciente, dónde va a ir, si va a ir a la recuperación de anestesia normal, si es que a lo mejor ese paciente necesita cuidado más intensivo y se va a ir a la UCI o la UTI, o si un paciente de una cirugía ambulatoria que puede terminar su cirugía e irse para la casa, como puede ser. Esa es la lista de chequeo que se hace dentro del pabellón. Y la fase postquirúrgica ya comienza cuando se traslada al destino postoperatorio y finaliza con el traslado del paciente al destino final. Ejemplo, recuperación y que se vaya a su pieza, o recuperación y que se vaya a su casa. Esas son las fases. También vamos a hablar de la circulación y la delimitación de áreas dentro del pabellón. En el pabellón, no recuerdo mucho la planta física del OSLA, pero al menos del OSCA, todo el pasillo cuando uno entra sería como un área no restringida. Se clasifican en 3, que son el área no restringida, el área semi-restringida y el área restringida. La delimitación del área tiene que ver netamente con cómo nos movemos dentro del pabellón, porque obviamente el pabellón es un área que es estéril y que necesita de estar como con la menos carga viral que puede tener, ¿ya? Y obviamente por eso nosotros tenemos vestimenta que es distinta, tenemos que procurar que eso suceda, no podemos entrar como tal como estamos hoy día, por ejemplo, a operar. Entonces,
Para eso se delimitaron áreas dentro de los pabellones. En verdad eso es como bien transversal. Depende mucho de la planta física de los pabellones, como son cada pabellón, pero es como algo transversal. Y bueno, el área no restringida es una de tránsito rápido y es donde se recepcionan los pacientes, son como todos los pasillos, que es donde está, no sé, la secretaría o donde llega el paciente a hablar con el doctor. Cualquier pasillo como que uno pueda andar con ropa de calle, por ejemplo, ¿ya? Antes de continuar, el área semi-restringida ya contempla los vestuarios del personal y recintos de descanso y la sala de recuperación anestesia. Es un lugar donde yo ya tengo que estar con mi uniforme clínico. Una vez que yo entro al vestidor, me cambio mi uniforme. Lo mismo en la sala de recuperación y también los estares. Es como lugares donde obviamente no puedo andar con ropa de calle, pero sí puedo andar con uniforme clínico y, por ejemplo, sin gorro, como un ejemplo así. El área restringida ya es como el acceso a los quirófanos y a los pasillos dentro de los pabellones. En este lugar están los quirófanos como tal, los lavamanos, por ejemplo, la bodega de insumos, la bodega de instrumental quirúrgico, todo es el área restringida. ¿Qué quiere decir que sea restringida? Que el área no es de libre circulación, que ojalá que las personas que entren y estén como que porten su uniforme clínico, gorra y cubre calzado, ¿ya? Entonces todo esto se creó netamente como para la bioseguridad del paciente y por eso acá nosotros dentro del pabellón, como ya en el sitio de la cirugía, utilizamos ropa estéril y se limita el tránsito también del personal dentro del pabellón. Dentro del pabellón también tienen que estar como, nosotros tenemos que tener como la noción de las áreas donde podemos transitar como con cuidado y las áreas donde realmente no podemos tocar. Ejemplo, si no estamos estériles, ¿ya? Y ahí es cuando tenemos que identificar la mesa quirúrgica, cuando ya se arma con los paños y todo, y ustedes, por ejemplo, como alumnos, a lo mejor no les pasaron delantal y no están estériles y están como mirando. Obviamente no va a ser como que me voy a poner así y voy a tocar ahí, porque imagínate así eso, te llega a la pena del infierno, porque significa cambiar todo el paño y todo se contamina, las cajas, los paños, todo. Entonces, yo les recomiendo siempre cuando vayan y no estén como estériles, el movimiento del pabellón siempre, ojalá es siempre de frente, nunca de la espalda como a la mesa quirúrgica donde se esté haciendo la cirugía. Porque si yo doy la espalda o transito como así, de espalda no me doy cuenta si paso a llevar algo. Y si lo miramos así, sí sabemos como que podemos tocar las puntas de la mesa de la arsenalera, X cosas. Y ha pasado y se da mucho como en los estudiantes, y porque obvio no saben o no se hace alguna clase previa que les diga cómo circular dentro de un pabellón. Como que netamente te visten y entran y ya mira, pero no sé, pasa que vas hasta llevar algo y obviamente se van a enojar o te van a decir algo. Entonces claro, igual esta clase tiene como ese sentido, como para que vayan a los campos como sabiendo más o menos cómo comportarse o cómo moverse dentro del pabellón. Entonces siempre, nunca den la espalda, siempre muévanse mirando todo lo que están, tanto la mesa de la arsenalera, la mesa quirúrgica, quizás la parte de anestesias, no se metan tanto si es que realmente no van a mirarla, no es como su pasantía, por ejemplo, anestesia. Y manténganse como en esa, como a raya, quizás no tan mirando depende del cirujano también, si los deja estar ahí como vestido y ahí obviamente es más libre y pueden acercarse con mayor facilidad. Pero netamente todo esto es para que nada se contamine y no se tengan que volver a armar muchas veces en casa, y hay cirugías que se pueden suspender por algunos errores de
de que se contaminó o que alguna caja quirúrgica también puede venir contaminada, que puede pasar. O sea, nosotros con la esterilización también tenemos como una relación bien estrecha en el que cuando hay cajas únicas, por ejemplo, una caja única significa que es como única, valga la redundancia, no hay más cajas de esa y es como la caja para la cirugía. Por tanto, esa caja tiene que estar como con todos los criterios, no tiene que estar contaminada. Y ya, por ejemplo, si la caja yo la abro y encuentro, no sé, está un poco húmeda, ya se califica como contaminada. Y yo no puedo operar con esa caja. Y muchas veces hemos tenido que suspender porque no hay más caja. Y a veces eso pasa, y sobre todo en un ambiente como en el hospital, por ejemplo, una vez también pasó. Entonces, o lo mismo, o se cayó, o un instrumental importante, muchas cosas. Entonces, hay que ser como bien precavidos. Entonces, la vestimenta que ocupamos es, bueno, la camisa, el pantalón y un calzado, que sea cómodo, antideslizante y debe cubrir los dedos y los talones. Lo digo porque he visto gente que llega con chala al pabellón. Entonces, no, es como... sobre todo en verano, y a lo mejor hasta lo vean, estoy segura que lo van a ver. Y no, pues al final es como, lo recalcamos harto porque a veces los chicos cuando ustedes tienen práctica en el hospital, a lo mejor tienen que ir a otros servicios, ya andan con su informe clínico, después igual entran al pabellón y la idea no es tan que entren con lo mismo que llegaron para acá, por ejemplo, no sé, es como si acá estuvieran con un uniforme clínico, se fueran al hospital, no, tienen que cambiarse. Y para eso nosotros les damos vestimenta. Hay baños como camisas verdes, existe eso. La idea es que lo ocupen, que se cambien, o si bien pueden, si a lo mejor eso les incomoda o qué sé yo, pueden traer su vestimenta. El tema es que se lo cambien, como que lleguen al pabellón con ropa de calle y pasen a los pabellones, se pongan un uniforme que está limpio y que sea para el pabellón. Bueno. Yo ahí tengo una duda porque, o sea, por lo menos me tocó ver que los médicos no se cambian. No, por eso es una mala práctica. Pero sí. Pero eso sería como lo más idóneo. Sí, o sea, es lo que hay que hacer. Realmente, yo no sé cómo esté acá como trabajan, pero al menos donde yo ahora estoy como trabajando, igual hay algo que se cumple, o sea, hay vestuario, está la dotación como que está la ropa verde, uno llega y saca, es como, no te cuesta nada cambiar de ropa y volverte a sacar la camisa cuando ya terminaste de operar o qué sé yo. Para eso existen los vestuarios y entonces al final son malas prácticas, como que los doctores andan con su mismo uniforme y nada, se sacan la bata blanca a lo mejor y ya entran, se van a lavar las manos y les ponen la bata, como una cosa así. Entonces, la idea es que esto no sea, finalmente es una mala práctica, pero yo vengo a decirles que no tienen que hacerlo así, que no imiten esas malas prácticas, que la idea, netamente todo es para la seguridad del paciente, o sea, mientras menos como cosas de calle que puedo traer un montón de bichos, es más seguro para él que yo no venga por eso. El calzado también es importante, el tema de eso de que no sean salas es verdad, porque pueden haber secreciones que pueden salir, qué sé yo, para eso también se ocupa el cubre calzado. Por último, si no tienen un calzado como que sea especial solo para el pabellón, cuando anden con sus zapatillas, pónganse cubre calzado, eso también se da en el pabellón, también hay. Y pueden usar sus zapatillas que pues, a lo mejor se dieron vueltas hasta por aquí, pero si ya andan con cubre calzado, ya tiene una barrera con eso. Otro de los insumos, como los que ocupamos, son las gorras, las mascarillas, el cubre calzado y las gafas. El gorro es algo que se ocupa siempre en las áreas restringidas, o sea, dentro del pabellón. La mascarilla también. La mascarilla, bueno, en época de COVID se ocupaba para todos. Uno entraba a todos los lugares con mascarilla, en el pabellón también hace poco, yo creo que hace 1 o 2 años ya dejamos de ocupar como mascarilla en las áreas semi-restringidas, como en los vestuarios o en la sala de recuperación.
Ahora no, ahora solo usamos mascarilla cuando está el campo estéril abierto. Y eso es importante, que cuando entren al pabellón, y si el pabellón está el campo abierto, pónganse su mascarilla, entren con mascarilla. El cubre calzado es lo que les comenté, y las gafas también es algo que se debería ocupar, sobre todo si hay alguna cirugía o estén en un procedimiento que pueda salir mucha secreción, agua, qué sé yo, pedacitos de cosas, para como su seguridad usar gafas. Que también se pueden estar como con sus gafas personales, pero también hay escudos faciales como dotación de insumo. El lavado de manos tiene por objetivo reducir la flora microbiana normal, protege al paciente y al funcionario, remueve la flora microbiana transitoria y la prevención de infecciones asociadas a la atención de salud. Hay tipos de lavado de manos, como doméstico, el que hacemos en la casa, después de que hacemos cualquier cosa. El clínico y el quirúrgico, que son como los que hacemos dentro del campus. El clínico es antes y después de la atención del paciente. El quirúrgico es antes del procedimiento que involucre material estéril, y son distintos. El lavado de manos clínico remueve la suciedad y la flora transitoria, y es con agua y jabón, es con toda la superficie de la mano y los dedos, y dura entre 1 a 3 minutos. Ya puede durar 1 minuto. Y el lavado de manos quirúrgico es como lo que hace la diferencia, que remueve y destruye más microorganismos que pueden estar en nuestra superficie, y reduce también, tiene como un efecto como residual, que mientras más lavado quirúrgico me hago, como que menos microorganismos tengo, una cosa así, ¿ya? Es con agua y jabón antiséptico, puede ser clorexidina o povidona, que serían como los antisépticos, y es de manos y antebrazos, y dura entre 3 a 5 minutos. Eso, háganlo entre 3 y 5 minutos, a veces eso se supervisa. Yo no sé si lo están haciendo, pero en un momento yo sí, pues a veces como veía a los estudiantes y estaba al lado a ver si realmente se lavan las manos en 4 o 3 minutos. 5 ya, como lo máximo, pero no me sirve como que entren y se hagan así y ya listo. Hay cirujanos que lo hacen, y para eso estamos nosotras, para como supervisar ese proceso y que finalmente se hagan bien. No tiene internet esto, ¿sí? Habilitar contenido, ¿no? Yo no caso. Ahí arriba. ¿Viste previa? Quizá hay que ponerle un presentador. ¿Cómo? Quizá hay que ponerle un presentador. Como sí, no sé. Sí. Ya, este lavado. Hoy les voy a enseñar cómo es el correcto lavado de manos. Sacar reloj, anillos y pulseras. Abrimos la llave, mojamos nuestras manos, cerramos la llave con nuestro antebrazo y procedemos a aplicar jabón en forma abundante. Frotarse las palmas entre sí. Frotarse ambos dorsos de la mano con ambas palmas y la zona interdigital. Frotarse las palmas entre sí con los dedos entrelazados. Frotarse el dorso de los dedos con la mano opuesta. Frotarse ambos pulgares partiendo de la base en forma circular hasta la parte externa de ambas manos. Frotarse la punta de los dedos, la parte de las uñas, en
ambas palmas. Frotar nuestra muñeca, también giratoria. Enjuagar ambas manos con agua. Cerramos la llave con nuestro antebrazo y procedemos a secar nuestras manos con toalla de papel desechable. Desechamos la toalla y ahora nuestras manos están limpias y seguras. Después de haber hecho, ¿creen que se lavan bien las manos? Como lo han hecho bien. Pero ella tiene errores en cómo se lavan las manos. ¿Por qué? Porque nos han dicho, uno no puede cerrar la llave. Ya. Después que la abre se queda abierta. Hasta que termina el lavado. Sacudió las manos, algo que no se puede hacer. Cuando se secó, tomó la toalla y después sí se devolvió para arriba y también nos han dicho que es solamente en una dirección. Y que es con toques, ¿no? Sí, es con toque. Pero es lavado clínico. Sí. ¿Cierto? Sí. Y Mira. que hay que cerrar la llave con el papel. Sí, mira, eso es verdad. Es verdad que te dicen que dejan el agua corriente y qué sé yo. Yo no soy muy fan de eso, porque cuando uno está haciendo un lavado como clínico, en realidad, a lo mejor el quirúrgico lo van a ver, pero el clínico, así como dejar el agua corriendo, a lo mejor puedo agarrar una toalla y cerrarla con la misma toalla y cerrarla mientras yo estoy haciendo, no sé, secado, por ejemplo. Para no dejar corriendo tanto el agua, como que, pero es mi forma de O sea, si lo consideramos pero correcto, como les quiero, como que les quede, el lavado siempre tiene que ser como entre 1 a 3 minutos y que sea realmente que cubra como toda la superficie de la mano y que hagan interdigital, que se froten las palmas, como las uñas y que termine simplemente, claro, enjuagando desde más proximal, como, de más distal a más proximal de ti y en una sola dirección, claro, que como que escurra el agua y después cuando te seques también en solo una dirección, ¿ya? Y desechar. Pero eso es como que les quede que al menos el lavado independiente no es como que te vayas a contaminar con algo, porque esto se tiene que hacer, es distinto al quirúrgico, porque si tú tocas, no sé, la manilla de la cuestión, ya te contaminaste, por así decirlo. Entonces, es como más acucioso, claro, hacerse el quirúrgico. El clínico es algo que tú lo tienes que hacer, no sé, obviamente, a lo mejor le han mostrado como los 5 pasos, los 5 momentos en el que uno ve al paciente y antes de entrar a la habitación, después de atenderlo, etc. Son como muchos momentos en los cuales yo me tengo que lavar las manos. El tema es que aprendamos cómo lavarnos, hagamos el tema de lavarnos las manos y que sea un hábito finalmente. ¿Cómo? Si es que dejo el agua corriendo o la cierro antes, es muy como, siento que no es como algo que sea tan importante. El tema es que sea un buen lavado cuando remuevo lo que tengo en las manos. Y el que más nos importa es el quirúrgico, para ahora, porque el clínico probablemente siempre constantemente lo estén viendo. Hola, hoy te enseñaré cómo realizar correctamente la técnica de lavado de manos quirúrgico. Recuerda que este procedimiento debe tener una duración aproximada de 5 minutos. Primero, activa el sensor o presiona el pedal del agua. Ahora, humedezca las manos y antebrazos hasta 6 centímetros por encima del codo. Presione el dispensador con su codo y aplique suficiente jabón antiséptico en sus manos, preferiblemente de 3 a 5 centímetros cúbicos. Luego, inicia el proceso de fricción, palma con palma, de la mano derecha a la mano izquierda y viceversa. Continúe frotando el dorso de la mano derecha con la palma de la mano izquierda y viceversa. En el siguiente paso, fricciona los espacios interdigitales de la mano derecha y de la mano izquierda. Ahora frota el dorso de las falanges distal y media de los dedos, contra la palma opuesta entrelazando las manos. En
el siguiente paso, frota el pulgar izquierdo abrazándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frota las yemas de los dedos de la mano izquierda sobre la palma derecha con movimientos rotatorios y viceversa. Ahora desciende por el antebrazo derecho con movimientos rotatorios hasta 6 centímetros por encima del codo sin devolverse. Después repite este proceso con el antebrazo izquierdo. Enjuaga tus manos y antebrazos hasta 6 centímetros por encima del codo, siempre manteniéndolos en posición vertical. Para el segundo lavado, repite del paso 1 al 9, realizando el procedimiento solo hasta 5 centímetros por debajo del codo. Primero, activa el sensor o presione el pedal del agua. Ahora, humedezca las manos y antebrazos hasta 5 centímetros por debajo del codo. Presione el dispensador con su codo y aplique suficiente jabón antiséptico en sus manos, preferiblemente de 3 a 5 centímetros cúbicos. Luego, inicie el proceso de fricción, palma con palma, de la mano derecha a la mano izquierda y viceversa. Continúe frotando el dorso de la mano derecha con la palma de la mano izquierda y viceversa. En el siguiente paso, fricciona los espacios interdigitales de la mano derecha y de la mano izquierda. Ahora frota el dorso de las falanges distal y media de los dedos, contra la palma opuesta entrelazando las manos. En el siguiente paso, frota el pulgar izquierdo abrazándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frota las yemas de los dedos de la mano izquierda sobre la palma derecha con movimientos rotatorios y viceversa. Ahora desciende por el antebrazo derecho con movimientos rotatorios hasta 5 centímetros por debajo del codo. Finalmente, enjuaga tus manos y antebrazos 5 centímetros por debajo del codo, siempre manteniéndolos en posición vertical. Finalmente, para el tercer lavado, repite el paso 1 al 9, realizando el procedimiento. ¿No han hablado del segundo lavado? Sí, pero el tercero no. ¿Lo practican? ¿Cómo lo han hecho? ¿Lo han hecho con su...? En un taller. En un taller. Y he evaluado el sábado. Ya, bacán. O sea, como que ya lo interiorizaron. Y porque no es algo que todo lo me ha pasado, como que no todos saben que hay que hacerse un segundo lavado quirúrgico. Esa es como una gran diferencia que tiene con el clínico. Y otra diferencia es el tiempo y el antiséptico que se ocupa. Como que uno es con jabón y el otro es con antiséptico. Y obviamente la duración, que en este quizás ya se compromete más como los antebrazos, ¿verdad? Pero esos son como las diferencias. Una consulta, ¿el lavado de mano quirúrgico dura 5 minutos cada lavado de mano o 5 minutos entre los dos? En total. Ah, no, igual. Yo pensé que era cada uno tenía que durarte 5 minutos, reflejando el primero, después otros 5 en el segundo y en total 10. No sé si 10 minutos como todo, pero cada lavado, la idea es que no te hagas como yo creo que ya, ponte que a lo mejor puede durar 8 minutos o ya, a lo mejor tú te demoras los 10 minutos entre que así todo, pero ojalá es como el total de... En total, entre los dos, 5. Sí. Pero yo creo que al final yo creo que no son 5 minutos como todo el total. Realmente te demorís más en hacer Sí, bueno, que secarte las manos, al jabón, mojarte, mojarte. Sí, pero son entre 4 minutos el lavado. Ojalá eso se cumpla porque en verdad no todos lo hacen, ¿cierto? Que a lo mejor hasta mismo sus profesores han visto, no sé si les ha visto que alguien no hace eso, como no se demora los 5 minutos, a veces lo hace más rápido. Bueno, y el uso de guantes, también ya me imagino que han probado las posturas de guantes. Sí. El guante entonces es una barrera mecánica, biológica, que son estériles y son de un solo uso. Acá hay el uso del delantal estéril, es para todo el equipo quirúrgico, también es una barrera mecánico-biológica y se tiene que respetar la técnica aséptica. O sea, me lo coloco una vez que yo ya esté con el lavado hecho. Y este es un video que muestra la postura de la barra y de los guantes.
Material a utilizar: campo estéril, bata estéril, guantes estériles, toalla estéril. La enfermera circulante preparará el campo estéril con la bata y los guantes estériles. Tras la realización del lavado quirúrgico, comprobar que haya suficiente espacio alrededor para proceder a la colocación de la bata. Coger la toalla estéril del campo estéril preparado previamente por la enfermera circulante y abrirla lejos del cuerpo. Secar en primer lugar las manos mediante toques, continuando por los antebrazos, manteniendo las manos en todo momento por encima de los codos. Utilizar las toallas que sean necesarias. Coger la bata por la parte que irá en contacto con el uniforme y extenderla con cuidado de no tocar nada con ella. Introducir los brazos hasta que los puños cubran parte de las manos. La enfermera circulante la deslizará por los hombros, colocando el velcro del cuello y anudando la cinta interior. Abrir el paquete de los guantes estériles. Coger el guante derecho por el interior e introducir la mano. Con la mano derecha, agarrar el guante izquierdo por la parte exterior e introducir la mano izquierda en él. Ajustar ambos guantes. Agarrar con una mano el cartón que sujeta la cinta de la cintura. Rodear la cintura con la cinta, procurando no tocar nada con la bata y guantes estériles. Y finalmente, anudar. Eso lo habían visto en el taller. ¿Hay alguien que les quede como duda de la postura? ¿Se han puesto patas? Pero creo que no todos, porque en el taller fue como que alcanzó Ahí tengo una pregunta, que a veces dice que algunas personas se ponen doble guante. ¿El doble guante es por gusto de la persona? Sí, por gusto. A veces puede ser que cuando es doble guante, o sea, a lo mejor hacen primero la herida o algo, el sitio quirúrgico puede estar contaminado y luego que lo tocan, lo manipulan, se sacan ese guante y quedan con otro. Yo soy más de la idea de que en vez del doble guante, mejor se pongan uno nuevo. Como si es que, no sé, a veces algunos preparan el campo y se sacan los guantes que prepararon el campo por a lo mejor prever que pueden haber tocado alguna esquina antes como de entrar al sitio quirúrgico del paciente. ¿Qué más? Yo, por ejemplo, también ocupo doble guante cuando tengo que hacer algún procedimiento también como para lavar el procedimiento, y una vez que ya haga el procedimiento me saco lo sucio, como lo que estuve lavando, y me quedo como con los limpios para hacer eso. Entonces, claro, yo creo que es como una práctica de cada persona, pero lo que sí o sí es de un solo uso, y si te contaminas con qué cosa puede tocar cualquier punta que no sea dentro del campo, tienes que sacarlo. Lo mismo si se te rompe, que puede pasar, a veces puede pasar a llevar, no sé, cualquier instrumental, y te puede romper el guante, y a veces va la calidad del guante, qué sé yo, la fuerza que aplicó, y hay que sacárselo también. O sea, en eso no tengan miedo como decir, no sé, contaminé o se me rompió el guante, sí o sí, cámbiense su material. Yo he visto que, o sea, no he visto, me han dicho que en traumato ocupan doble guante por el tema como de las astillas de hueso, que es más fácil como en trauma pasarse a llevar y cosas así. Hay un
tipo de guante, bueno, no sé si está acá la verdad, pero hay un tipo de guante que es como más grueso, que son, y a veces ocupan ese. Bueno, sí, Como puede me han ser dicho por que- eso, pero no es algo que sea así como ley. Ah. Yo creo que es algo que son prácticas de cada uno, pero en traumatos sí ocupan harto doble guante por eso, como lo que les comenté, como el lavado y después cuando realizan la cirugía propiamente tal. Muchos no tienen esa práctica, de hecho en traumatos el tema de la esterilidad es súper importante y acá me imagino que, no sé si acá, no sé, en el OSLA, te pasan como un tipo de escafandra, un gorro, no los han visto. Es que ya no están recibiendo gente ¿No? en traumato. Alumnos no van. Este año nos mandaron a Viña. ¿No quisieron? O sea, el año pasado y este año. Mandaron a Viña. Se la echaron. ¿Cómo? Los traumatólogos se la echaron y dijeron no recibimos a nadie más. Chao. Y lo mandaron a Viña. Los chiquillos van a Viña. Sí. ¿Y ustedes también van a ir a Viña? Sí. A ver, O sea que nuestro pasado de tercero es como músculo esquelético con kine y reumato, entonces como que no nos afecta, pero los internos sí. Pero, por ejemplo, Pero después sí van a tener que ir a Viña. y son varias asignaturas, por ejemplo, neuro ahora en cuarto, pero van a tener que irse las líneas. Sí. No acá. No, porque no hay coordinador. Tenemos déficit de profesional acá. Nadie lo enseña. Bueno, harto se han ido acá eso chicos, espero que haya sido Sí. útil y como para haber resolvido algunas dudas y que más que nada que tengan la noción que todo lo que hacemos y como las cosas que realizamos son para la seguridad del paciente, para que no ocurran errores y eso. Sean profesionales que hagan las hojas, llenen las cosas, papeles, que al final nosotras como enfermeras muchas veces tenemos que andar como detrás, tratando de que sea, no sé, de llenar tal consentimiento, de las listas de que son documentos legales que finalmente, que pase cualquier cosa, va a estar nuestro nombre ahí, qué sé yo, y puede servir para investigación, entonces tienen que estar esos documentos. Entonces, claro, les invito a que sean así. Ya. Y eso, que les vaya muy bien en todo lo que hagan y pásenla bien en los partidos. Gracias. Gracias. Y así, pues, Tengo que estar bien en la Alguien tiene una lista y en la